Carmen Borges y junto a mi amiga Gabriela Pizarro formamos la compañía de narración oral y cuentacuentos Cuentiarte de Puerto Varas. Agradecemos la invitación de la Universidad de Magallanes que nos ha permitido esta noche venir con ustedes y traer una pequeña tertulia de cuentos y tradiciones. Esta noche en que celebramos la noche de San Juan. Así es, porque se dice que en esta noche pasan cosas extraordinarias. Así que la invitación es a recordar tal vez historias que ustedes les han contado o se han contado, y también a que escuchen y compartamos lo que hoy vamos a conversar y por supuesto a contar. Si nos remontamos al origen de esta fiesta, tenemos que para el mundo católico se celebra el nacimiento de Juan el Bautista el día 24 de junio. Y para el mundo originario, para los pueblos originarios de Chile, por ejemplo, se celebra la cercanía con el solsticio de invierno. En esta oportunidad, el solsticio de invierno para los pueblos originarios es sumamente importante, entonces cargan esta noche de mucho misticismo. Y bueno, y desde ahí también nosotras nos preguntábamos, pero ¿qué relación hay con el diablo, con el demonio? ¿Por qué está tan presente en esta noche en especial? Y una de las explicaciones fue que los conquistadores españoles, cuando llegaron acá, se encontraron, como decía Carmen, con las celebraciones de los pueblos originarios. El Machacmara en el caso de los Aymara y el Huetripantu en el caso de los Mapuche. No conformes, los españoles en este caso, con estas celebraciones, quisieron introducir un tinte demoníaco y así cambiar e instaurar sus creencias religiosas, lo que a nuestro juicio consideramos bastante penoso, pero felizmente hoy, especialmente el pueblo mapuche, sí celebra con toda tranquilidad esta hermosa ceremonia. Sí, la ceremonia del Machacmara se celebra en distintos países de Latinoamérica también, en Bolivia, en Perú y en Chile, en el norte de Chile. Pero esta celebración cargada de tradiciones también viene con la llegada de los conquistadores y este afán por cambiar la perspectiva que tenían los pueblos originarios, cargada de una serie de pruebas extrañas que se han ido transmitiendo a través del tiempo. Con Gabriela estuvimos buscando algunas y le podemos contar algunas de ellas y también invitarlos a que las realicen, si es que se atreven. Sí, claro, porque hay algunas que son un poco más inocentes, otras un poco más, que a mí personalmente me dan un poco de susto. Por ejemplo, hay una que no me he atrevido a hacer que tiene que ver con la higuera y que tiene que ver con el afán de que si alguien desea encontrar la felicidad y el amor de forma fácil, puede, víspera del día de la noche de San Juan, minutos antes, subirse en una higuera. Y como ustedes saben, en esta época las higueras no tienen flor. Entonces la persona debe permanecer, porque justo a las 12 de la noche dicen que aparece una flor. Debes tomar la flor y bajar rápidamente, y desde ese momento tendrás felicidad y amor. Pero me imagino que deben también pasar algunas otras cosas. Pasan muchas cosas, entre ellas también dice la tradición que quien quiere aprender a tocar guitarra de forma magistral, solamente a la medianoche tiene que acercarse a una higuera, sentarse a los pies de la higuera y empezar a tocar la guitarra. Surgirá de allí una música maravillosa. Desde entonces la persona se transformará en un músico, pero muy, muy interesante. Pero esto no es así nomás de gratis, no. Me imagino. Esa persona debe ser muy valiente, porque en vísperas de la noche de San Juan, alrededor de la higuera, se producen una serie de sonidos, ruidos guturales, lamentos, que el joven o la mujer tienen que soportar para aprender a tocar la guitarra como corresponde. Sí, yo me imagino que en esta otra prueba para sacar la flor también se deben escuchar cosas horripilantes. Por eso que yo por lo menos no me he atrevido a hacerla.
Y también, como les contábamos, la noche de San Juan es muy relacionado con el campo. Y en esta oportunidad encontramos la prueba que ustedes deben conocer, que tiene que ver con las papas. ¿Y por qué en el campo? Porque una de las formas de saber si las cosechas iban a estar buenas, más o menos, o muy malas, era haciendo la prueba de la papa. Poniendo una papa pelada, una a medio pelar y una con cáscara, debajo de la cama. Cerrando los ojos debías tantear y sacar la que tú elijas. Y bueno, por supuesto que la papa pelada transmitía que las cosechas iban a estar muy, muy malas. La papa medio pelar, que las cosechas iban a estar más o menos. Y la papa entera, que es la que toda persona seguramente quiere sacar, es la que vaticina una excelente cosecha. Bueno, esta tradición de las papas se trasladó también a la ciudad, pero con una connotación distinta. Tiene que ver con los enamorados, con el amor. Cuentan, dicen que aquellos que sacan la papa sin pelar tendrán un año de soledad, sin amor. Pero los que tienen la dicha de tomar la papa que tiene cáscara, esa papa completamente llena de cáscara sin pelar, él tendrá o ella un año pero plagado de amor, de felicidad, de dicha, que si al año siguiente la vuelve a sacar, se va a prolongar quizás por mucho tiempo. Qué interesante con esto de las pruebas. Bueno, y habíamos hablado del demonio, Belcebú, cola de flecha, hartos nombres tiene, ¿no? Muchos. Y eso también es lo que nos pone un poco nerviosos para esta noche, porque se dice que esta es la noche ideal para poder hacer un pacto con él. Claro, que podrás obtener riqueza, salud, qué sé yo, varias cosas. Sin embargo, también el precio es alto. Por eso te tendrías que convertir en un muy buen negociador o negociadora para poder obtener lo que finalmente quieres y no solo lo que él decide. Así es, esta noche, como ya hemos dicho, es muy especial porque es la noche en donde se puede hacer un trato o pacto con el demonio, o cola de flecha, o Belcebú. Ojo, que en aquel trato se le pueden pedir riqueza, salud, qué sé yo, pero él siempre pedirá algo a cambio. Por eso se recomienda poder ser o tener la capacidad de ser un muy buen negociador. No vaya a hacer cosas que te pase lo que le pasó a Miseria. Miseria era el herrero del pueblo, por allá en Coyihuay. Cuando yo era chica iba con mi mamá a visitar aquel pueblo y siempre se contaban historias y siempre se hablaba del herrero. El herrero que se había convertido en rico de la noche a la mañana. Cuentan las buenas y las malas lenguas que fue porque hizo un trato con el demonio. Y como el demonio pide algo a cambio, le había exigido otorgarle el alma. Al cabo de 20 años, él vendría a buscar su alma. Desde ese momento Miseria vivió la vida que siempre había soñado. Cuentan que se le vio en los bares, en Valparaíso, en el Cinzano, en el bar inglés, hasta tarde, bebiendo licor, convidando rondas, porque desde ese día Miseria no le trabajó ni un peso a nadie. Pero como dice el dicho, no hay plazo que no se cumple ni deuda que no se pague. Faltando una semana para que se cumplieran los 20 años, este hombre andaba nervioso, preocupado. Tal vez por eso cuentan que volvió a su herrería a echar un vistazo, quizás por qué, y estando ahí sintió que alguien lo llamaba. Miseria se escandalizó, pensó que era el diablo que se había adelantado, que ya venía a pedirle el alma. Se asomó por la ventana y vio unos viajeros que llamaban insistentemente. Era el mismísimo Jesucristo que andaba en compañía de San Pedro conquistando almas. Y el burro que los acompañaba había perdido una herradura. Por eso llamaban insistentemente.
Cuando Miseria se dio cuenta de quiénes eran y los escuchó, estaba tan aliviado que corrió a su herrería abandonada y buscó ahí entre los fierros hasta que encontró lo necesario para arreglarle la herradura al burro. Los viajeros, antes de despedirse, en agradecimiento, porque Miseria tampoco les quiso cobrar ni un peso, le ofrecieron que Jesús en esa oportunidad le concedería 3 gracias, 3 deseos. San Pedro le insistió a Miseria que debía pedir el cielo, que ese deseo no lo debía olvidar. Pero Miseria tenía muy claro lo que iba a pedir. El primer deseo fue de quien se sentara en alguna de las bancas del patio no se pudiera parar sin su permiso. El segundo deseo es que subiera al árbol, aquel nogal no pudiera bajar si él no lo concedía. San Pedro le insistió que tenía que pedir el cielo, pero Miseria dijo el tercer deseo, y era de que lo que entrara en su bolsa de tabaco no pudiera salir jamás. Así fue que los deseos de Miseria fueron concedidos. Los viajeros siguieron. Pasó el tiempo, la semana que quedaba, y llegaron 2 diablos, 2 enviados del gran Satanás a buscar a Miseria. Cuando se lo quisieron llevar rápidamente, Miseria les dijo que no, que él estaba muy ocupado, que se sentaran en alguna de las bancas, que deberían descansar un rato. Los diablos se fueron a descansar. Tenía razón, estaban bien cansados. Estuvieron harto rato ahí, y cuando se trataron de parar, por supuesto, estaban pegados. Miseria entonces vino y les ofreció que era posible negociar, que si ellos le concedían 10 años más, podría despegarlo en el acto. De lo contrario, los 2 diablos aceptaron rapidito y se fueron. Y así Miseria pudo seguir viviendo como en sus sueños 10 años más. Pero cuando se volvió a cumplir el plazo, llegó el mensajero mayor de Belcebú. Venía bien aleccionado, no debía sentarse en ninguna parte. Sin embargo, Miseria astutamente le dijo que el camino al infierno seguro era largo y que debían comer algo antes de salir. Y le mostró el nogal, que estaba lleno de nueces. El diablo le encontró toda la razón y se fue a comer las nueces. Se comenzó a subir porque más arriba había nueces más ricas. Llenó su panza, llenó sus bolsillos y cuando consideró que ya era momento, intentó bajar. Pero ahí estaba, pegado al árbol. Se puso a llamar a todo pulmón a Miseria y Miseria, tomándose un aguardiente, esperó hasta que el que estaba afuera ya estuviera ronco. Recién en ese momento salió y mirándolo le dijo: me concedes 5 años más y te dejo bajar. El de arriba no lo dudó y 5 años más fueron concedidos para Miseria. Pero pasados los 5 años, el diablo decidió venir él en persona y no aceptaría ninguna excusa y no caería en ninguna de las trampas de Miseria. Por eso se puso a conversar con él. Hablaron de la vida, hablaron de la muerte, de tantas cosas. Y Miseria muy astutamente lo mira a los ojos y le dice: ¡Ey! Tus amigotes se anduvieron burlando de ti. Decían que tú tantos poderes no tienes, que no eres capaz de convertirte en cualquier cosa, como por ejemplo en un ratón. El diablo, ante tal desafío, se enojó tanto que en un tris quedó convertido en una laucha. Miseria lo tomó por la cola y lo guardó en su bolsa de tabaco para siempre.
Cuentan, los que cuentan cuentos, que el tiempo pasó. Miseria enfermó, se confesó y murió. Se fue derechito al cielo, donde lo recibió San Pedro, pero con un portazo. ¿Te acuerdas? Le dijo, que te dije que pidieras el cielo. Y lo mandó derechito al infierno. Allá los diablos, cuando lo vieron llegar, cerraron hasta la última puerta. Y desde ese día el alma de Miseria quedó vagando y divagando por todo el mundo. Dicen que hoy en Coyihuay por las noches se escuchan ruidos donde estuvo la herrería de Miseria, y que justo en la noche de San Juan, pocos minutos antes de las 12, aparecen en la tierra decenas de herraduras. Se cree que es Miseria, que lo espera que vuelva a pasar Jesús, espera que vuelva a pedir ayuda, pero que esta vez se lo lleve al cielo. Complicado ese trato con el diablo, pero quien se mete con Lucifer sabe en lo que se está metiendo. Y eso me recuerda otra prueba que me contaban a mí cuando yo era niña, y es que quien quisiera ver la figura del mismísimo Satanás tenía la noche de San Juan prender unas velas, ponerlas en un lavatorio con agua frente a un espejo. Entonces el diablo se pasearía por allí. Y esto también me recuerda una historia que me contaba mi abuela, que vivía allá en el campo, que es la historia del abuelo Pelayo. El abuelo Pelayo tenía que ir a la hacienda. Llevaba en su carreta todo lo necesario para la fiesta que su patrón, don Juan, haría al día siguiente. Se le había hecho tarde, comenzaba a anochecer y el caballo avanzaba lentamente. El viejo se sabía de memoria el camino de noche, pero esta vez sentía miedo, temblaba. Con cada crujido de las hojas, con cada sonido del viento entre los árboles, él escuchaba lamentos de moribundos o quejidos de almas en pena. ¿Cómo no tener miedo? Si el viejo supersticioso sabía que en la noche de San Juan se desatan maleficios, que andan fuerzas ocultas, que el diablo anda suelto. Pero tenía una esperanza. El caballo se acercaba ya a la ermita de San Miguel, el que venció al diablo. Allí seguro encontraría luz, alguien con quien conversar. No faltaba el devoto que prendía las velas. A medida que se acercaba, fue teniendo una sensación extraña. Estaba todo oscuro, muy oscuro. Al llegar a la ermita, se bajó temeroso. Estaba vacía, silenciosa, oscura. Asustado, prendió un fósforo y lo que vio le hizo retroceder. San Miguel no estaba. En su lugar había una enorme piedra aplastando a un ser horroroso y hediondo, que no era un humano porque tenía callos en la cabeza y tampoco era posible que fuera humano porque además tenía una cola larga, peluda, negra. No era un animal porque tenía manos de cristiano y tenía un rostro casi humano. Tampoco era una invención producto de su imaginación, porque olía a azufre y le rechinaban los dientes al maldito. El viejo comprendió de inmediato lo que estaba pasando. «Pero si es el mismísimo diablo», dijo, y retrocedió tratando de llegar a su caballo. Entonces aquella cosa le dijo: «Sí, soy el diablo, o si prefieres me dices Satanás».
Luzbel, Lucifer. El abuelo Pelayo caminó hacia la carreta. Trató de subirse, pero una fuerza imposible se lo impedía. Se devolvió y la voz del diablo se hizo cada vez más y más dulce. No te vayas, Pelayo, le dijo. No te vayas. Ayúdame a salir de aquí. Estoy aplastado por esta piedra y quiero ir a hacer unas diabluras de la noche de San Juan. Te prometo que voy a volver. Ayúdame, por favor. El abuelo lo escuchó, asustado, pero se devolvió. La voz del diablo tenía algo que lo convencía, que le obligaba a quedarse allí, pero precavido sacó su escapulario. Un aullido del diablo rompió el silencio. Le suplicó y le pidió que lo guardara. El viejo, asustado pero intrigado, lo guardó y se sentó a escuchar lo que el diablo le tenía que decir. Hace décadas que estamos aquí, San Miguel y yo. Él de pie sobre este zócalo y yo aplastado por él. Pero hace décadas también que la gente pasaba y venían, hacían mandas, rogativas, y aquí había mucho ajetreo, pero ahora no pasa nadie. Nadie prende una vela, nadie hace una manda, y San Miguel está muy triste y preocupado. Por eso prefirió que esta noche, la noche de San Juan, él iba a ir al cielo a hablar con Dios para tratar de solucionar su problema. Y me dejó a mí aquí, aplastado por esta piedra, sin poder moverme. Pero, Pelayo, hagamos un trato. Ayúdame a salir de aquí. ¿No quieres ser joven, Pelayo, como cuando tenías 20 años? ¿O rico? El viejo Pelayo se rió a carcajadas. ¡Joven yo!, le dijo. Y mi mujer como si fuera mi abuela. Ni tonto, malvado, ni tonto. Y rico, menos, para tener que pagar impuestos y pelearme hasta con mi familia. ¡Jamás! El diablo ya no hallaba cómo convencerlo. Con voz cada vez más dulce y más suave, le dijo entonces, Pelayo, pídeme lo que quieras, lo que tú quieras. Un empujón tuyo al peñasco y un deseo será concedido. El viejo se apiadó, sin entender mucho por qué, se apiadó de esa figura horrible y hedionda. Se paró y fue hacia la piedra y empezó a mover la piedra, pero no pudo. La movía y no había caso. Pesaba cientos de kilos. Cansado y hambriento, se devolvió y se sentó a comer lo que llevaba en su alforja. Al cabo de un rato, el diablo le preguntó, ¿y qué llevas en la carreta para la fiesta del patrón? Llevo de todo, comida, mistela y varias botellas de aguardiente. La cara del diablo se transfiguró. Aguardiente, Pelayo, abre una botella, por favor, una sola botellita. Hace tanto tiempo que no me tomo un rico trago de aguardiente. Anda, Pelayo, una nomás y la compartimos. Al viejo no le pareció mala la idea. Se tomaría un trago, abrigaría el cuerpo y podría continuar el camino. A la tercera botella estaban los dos completamente de acuerdo. El viejo le ayudaría a mover la piedra con la ayuda de su caballo y el diablo lo llevaría a pasear hasta el amanecer. Volverían antes que regresar a San Miguel y el diablo, sumiso, se metería de nuevo debajo de la piedra. Pero el abuelo Pelayo desconfiaba. Astuto y medio, pensó, y guardó su escapulario. Cuando el peñasco rodó, el diablo daba saltos de felicidad, pero el viejo seguía desconfiando. Así que fue hacia su caballo, tomó las riendas
y le puso las riendas al diablo para tenerlo bien seguro, dijo. Se montó en el diablo y juntos partieron volando. Al llegar al primer pueblo, el abuelo Pelayo le rogó que no asustara a la gente, pero el diablo se reía con una carcajada horripilante, con un lamento que asustaba a cualquiera. Al pasar frente a una casa, vieron a una familia completa que estaba prendiendo unas velas. Empezaron a sonar las campanas de la medianoche. La familia puso las velas en un lavatorio frente a un espejo. «Me llaman», dijo Satanás, y bajó rápidamente. En un instante, el abuelo desapareció y el diablo entró a la casa, dejando la casa con una brisa gélida que todo lo congelaba. Se acercó al espejo y se rió a carcajadas con una risa tan fría, tan horrorosa, que se apagaron todas las velas, quedando todo en la más completa oscuridad. Los niños, el padre, la abuela huyeron desfavoridos, como presintiendo lo que les iba a suceder. El diablo salió riendo, solo reía feliz, y en ese momento apareció el abuelo Pelayo, que no entendía cómo y en qué momento se había vuelto invisible. Se estaba empezando a asustar, así es que pensó: para la próxima voy a usar mi escapulario. Pero el diablo seguía riendo y el abuelo no se dio cuenta cuando en un instante de nuevo le jugó una mala pasada. Sobrevolaban por una higuera, a la cual se acercaba lentamente un joven confiado con su guitarra, deseoso de aprender a tocar el instrumento. Se sentó a los pies del árbol y el diablo se acercó sigilosamente. Cuando el muchacho empezó a tocar la guitarra, de sus manos salieron notas, de la guitarra salió una música maravillosa. El muchacho estaba feliz, pero no se dio cuenta que sus ojos adquirían un brillo extraño y que su sonrisa le daba a su rostro una expresión maléfica. Ese pobre muchacho no se dio cuenta que ya no tenía alma. El diablo seguía riendo. El abuelo Pelayo ahora sí que tenía miedo, mucho miedo. Así es que empezó a pedirle que por favor regresaran, que ya estaba amaneciendo, que iba a volver San Miguel, que cumpliera su promesa. Pero el diablo solo reía hasta que, cansado de las súplicas del viejo, emprendió el regreso. Dejaría al abuelo en la ermita y él desaparecería para siempre. Al llegar a la ermita, el abuelo, presintiendo lo que iba a pasar, apenas tocaron el suelo, sacó su escapulario. El diablo comenzó a retorcerse. Un aullido salió de sus entrañas. Gritó desesperadamente por unos segundos, hasta que de pronto sobrevino el silencio. Estaba amaneciendo. El abuelo despertó entumido por el frío. Se levantó con mucha dificultad y caminó hacia la ermita. Allí estaba San Miguel, con sus alas, como siempre, y en su mano su lanza, y a los pies una piltrafa, una cosa horrible. El diablo, como siempre, vencido. La carreta estaba en su lugar. Solo faltaban las riendas del caballo y 3 botellas de agua ardiente. El abuelo Pelayo cuenta esta historia. Jura que es verdad. Dice que las riendas nunca aparecieron
y que las 3 botellas las compartió con el diablo. El abuelo Pelayo, como tantos otros, asegura que en la noche de San Juan pasan cosas extrañas, se desatan maleficios, andan almas en pena, que el diablo anda suelto. Así es, Carmen. Y ya queda poquito rato Sí, para la medianoche. Para la medianoche. Bueno, el fueguito ya también se nos está apagando. El mate se está terminando. Y los cuentos y la conversación creo que podría llegar hasta aquí. Además que me tengo que ir sola y se está oscureciendo. No me gustaría hacerlo. La invitación entonces es para que ustedes sí sigan. Sigan ¿Sí? contando historias. Seguramente allí en Punta Arena hay muchas historias parecidas a esta. Recuérdenla junto al fogón, junto al fuego, en familia, porque a nosotras ya nos está dando miedo y tenemos que partir esta noche antes de que aparezca el mal humor. Buenas noches.